Pero ¿qué pasa, friqueros? Mañana viernes 15 de noviembre llega a los cines el estreno de la película Gladiator 2. Bueno, Gladiator 2, como se pronuncie. Secuela que llega 24 años después de la primera película, que tendrá de protagonista a uno de los personajes secundarios de la primera película, que trae de vuelta a algún que otro personaje también de la primera, y que también pues va a incluir a nuevos personajes interpretados por grandes actores como por ejemplo Denzel Washington o Pedro Pascal. Así que bueno, si hace tiempo que no has visto la primera película, quieres saber qué personajes van a aparecer, cuáles regresan, qué pasó pues más o menos al final de la primera película, qué personajes de la historia real de Roma y de la historia en general real aparecen en la primera película, las diferencias de la realidad contra la ficción, pues quédate porque en este vídeo te lo cuento todo. En este vídeo te voy a contar todo lo importante e imprescindible que hay que saber antes de ver Gladiator 2 en los cines, así que venga, prepárate y disfruta. Así que bueno, no me entretengo mucho más, le damos a la intro y comenzamos con el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! ¡Empecemos! El director de la película es Ridley Scott, mítico director de la historia del cine, conocido por haber dirigido pues muchísimas películas. Yo voy a mencionar aquí unas cuantas, pero vamos, que me dejo muchas. Por ejemplo, ha dirigido Alien el octavo pasajero, Blade Runner, Thelma y Louise, Gladiator 1, El reino de los cielos, American Gangster, Prometheus, Alien Covenant, The Martian o Napoleón, por mencionar solo unas cuantas de su extensa filmografía que abarca pues unos 40 años, y ahí sigue, el tío tiene 86 y en los últimos 3 años ha hecho 4 películas, y no pequeñas especialmente. Que te puede gustar más o menos, por ejemplo, El último duelo o Napoleón, pero lo que es hacer esa película, hacer la acción y todas las escenas de esa gran magnitud que tienen. El guión de Gladiator 2 lo escribe, está a cargo de David Scarpa. David Scarpa es conocido por haber escrito el guión de películas como por ejemplo Napoleón, La última fortaleza, Todo el dinero del mundo o Ultimátum en la Tierra. Scarpa sustituye a los guionistas David Franzoni, John Logan y William Nicholson, que fueron los guionistas de la primera película. Eso sí, la historia de esta secuela ha sido creada por David Scarpa junto a Peter Craig. Este último ha escrito películas como por ejemplo The Town, las 2 últimas películas de los Juegos del Hambre de Sin Sajo, The Batman o Top Gun Maverick, por mencionar unas cuantas. La sinopsis de la película es la siguiente. Más de 20 años después de los eventos de la primera película, Gladiator 1, desde que el joven Lucio Vero presenció la muerte de Máximo X Melidio a manos de su tío Cómodo, el emperador de Roma en aquel momento, ahora Lucio ha crecido y vive con su esposa y su hijo en Numidia, lejos de su madre Lucida. Obligado por Roma a ser esclavo e inspirado por Máximo, Lucio decidirá luchar como gladiador bajo las enseñanzas de Macrinus, un antiguo esclavo que conspira para derrocar a los jóvenes emperadores actuales de Roma, Caracalla y Geta. La película se estrenará en los cines el próximo 15 de noviembre en España y en la mayoría de países, teniendo su estreno en Estados Unidos el próximo 22 de noviembre, 24 años después de la primera película. Se ha anunciado que va a tener clasificación R, es decir, no recomendada para menores de 18 años, posiblemente por su extrema violencia explícita, mal lenguaje o escenas subiditas de tono. La primera película también tuvo dicha clasificación. En cuanto al futuro de Gladiator, parece mentira, pero no, Ridley Scott lleva desde septiembre planeando una tercera película que seguramente también esté protagonizada por Lucio Vero, aunque eso aún no lo ha dicho. A principios de octubre, Scott reveló para la revista Total Film que lleva 8 páginas de guión escritas para una tercera entrega. Paramount Pictures aún no ha dado luz verde a Gladiator 3, pero si la secuela tiene éxito, es posible que la confirmen y la pongan en desarrollo. Ridley Scott ha asegurado que quiere centrarse en Gladiator 3 antes que en otra película. Y hablando ya de la cronología, en qué año ocurre Gladiator 2, cuánto tiempo ha pasado desde la primera película. A ver, aquí partir que ya en la primera película hay muchas libertades creativas con lo que pasó en la realidad, en la historia, ¿vale? La primera película, según se sabe, ocurre en el año 180 después de Cristo. Los personajes que aparecen en la película, como los emperadores Marco Aurelio, Cómodo, Lucila o Lucio Vero, existieron en la realidad, pero hay muchos... Bueno, a ver, fallos cronológicos tampoco, pero lo que hay son libertades históricas, pero hay un montón. Marco Aurelio, tanto en la ficción como en la realidad, sí, es emperador de Roma. En la realidad fue emperador de Roma del año 161 hasta el 180, que fue cuando murió. En la ficción y en la realidad murieron en ese año. En la película muere asesinado por su hijo Cómodo cuando se entera que quiere nombrar sucesor del emperador, es decir, su sucesor, al general Máximo, y este pues lo asesina asfixiándolo. En la realidad no murió así, este murió pues de viruela mientras se encontraba de expedición contra los marcómanos, un pueblo germánico.
Vamos con Cómodo, el emperador, el villano de la película, su hijo. Este nace en el 161 después de Cristo, es nombrado emperador en el 177, reinando con su padre hasta su muerte en el 180. Desde ese año hasta su muerte en el 192 fue único emperador de Roma y desde muy joven, ya que solo tenía 19 añitos. Su reinado fue una de las épocas más oscuras de Roma, pasando por una gran y decadente crisis. Y este muere en el Coliseo en el final de la película tras un combate de gladiadores. Cómodo en la realidad fue asesinado por un liberto llamado Narciso. Este lo estranguló en la bañera después de algún que otro intento de asesinato y conspiraciones contra él y su horroroso reinado. Vamos con Lucila, hija de Marco Aurelio y hermana de Cómodo. Esta nace en el 149 y muere en el 182. Tanto en la ficción como en la realidad es hija de Marco Aurelio y hermana de Cómodo. Eso sí, para la secuela ya debería estar más que muerta, porque esta en la realidad muere en el 182 y la secuela se ambienta como 20-25 años después de la primera película. En cuanto a Lucio Vero, protagonista de Gladiator 2 y que salió pues su versión niño en Gladiator 1, pues también existió en la realidad, pero se sabe muy poco de este personaje en la historia real. Para empezar, en la historia real es conocido como Lucio Vero II, ya que es hijo de Lucio Vero I. Lucio Vero I fue coemperador de Roma del 161 al 169 junto a su amigo y compañero Marco Aurelio. Lucio Vero I fue coemperador de Roma junto con Marco Aurelio del 161 al 169, año en el que murió Lucio. Marco Aurelio seguiría como emperador de Roma de ese año, del 169 hasta el 180, año en el que moriría. En la primera película, Lucila le menciona a Máximo que sí, que su marido murió hace unos años y que Máximo lloró su muerte. Y poco después, el niño Lucio Vero menciona que su nombre viene de su padre, que también se llamaba así, Lucio Vero. Bueno, y por supuesto el protagonista, Máximo, Russell Crowe, es totalmente ficticio. No existe nadie en la realidad llamado Máximo Décimo Meridio, no existe Máximo en la realidad, no existe, es ficticio, no hay más. En resumen, que la primera película se ambienta en el 180, pero tiene muchas libertades frente a la realidad, hay demasiadas cosas ficticias. La secuela, pues no se sabe cuándo va a ocurrir exactamente, no se sabe de manera exacta cuánto tiempo ha pasado desde la primera película, pero mínimo unos 20-25 años, situando la secuela entre el 200 y el 210-211 después de Cristo más o menos. Si rebuscamos más, Caracalla y Geta son los emperadores de Roma en Gladiator 2, en la realidad estos dos también fueron emperadores en conjunto entre el 209 y el 211. Caracalla era emperador desde el 198 junto con su padre, que murió en el 211 por una enfermedad, y luego reinó junto con su hermano Geta, que por cierto Caracalla mató a Geta en el año 211, siguiendo él solito hasta el 217, que es cuando muere asesinado. Así que sí, si tenemos en cuenta la realidad y veremos si Ridley Scott no cambia cosas para la película, la secuela debería ambientarse mínimo antes del año 211. Tener en cuenta que si Lucio en la primera película era un niño en el 180, aquí ya es un adulto. Hombre, mínimo 20 años han pasado. Recientemente Ridley Scott ha defendido las libertades respecto a la historia real tomadas para esta secuela, asegurando que han hecho pues algo de trampa con la edad de Caracalla y de Geta, diciendo que en el Gladiator 2 son más mayores en comparación con la realidad y que fueron los sucesores de Cómodo, algo que en la realidad por supuesto no fue así. Entre Cómodo y Caracalla y Geta hay unos cuantos emperadores. Hablando del desarrollo de la película, una secuela de Gladiator comenzó a planearse en el 2001, siendo confirmado oficialmente en el año 2002. Se pensó una historia como continuación a la primera película, con un Lucio Vero más mayor, descubriendo quién era su padre, etc. Russell Crowe iba a regresar como Máximo, resucitándolo, entre otras ideas, completándose un guión en 2003 escrito por John Logan. En 2006, Ridley Scott dio a conocer detalles de ese guión escrito y también habló que DreamWorks quería hacer pues una secuela. Otro guionista, en este caso Nick Cave, reescribió el guión. Este nuevo guión estaba muy centrado en el personaje de Máximo, que se encontraba en el más allá, en el cielo, siendo resucitado y regresado de vuelta a la tierra, con la tarea de matar a Jesucristo y acabar con el cristianismo. Esto no me lo estoy inventando, esto es real, os lo prometo. También deberíamos participar en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam y finalmente trabajando en el Pentágono en la actualidad. Esto de verdad que os lo prometo, no me lo estoy inventando, esto es real. La historia de Gladiator 2 iba a ser así. ¿Y qué pasó? Pues que en 2006 todas las películas de DreamWorks fueron vendidas a Paramount Pictures con todos los derechos en el año 2006 y parándose y cancelándose el desarrollo de una secuela de Gladiator durante un tiempo. Es a finales de 2018 cuando se da luz verde de nuevo al desarrollo de una secuela. Se contrató a Peter Craig para el guión y a Ridley Scott regresando para dirigir. A finales de 2021 hubo reescrituras de guión por parte de David Scarpa y en la primera mitad de 2023 se confirmó el reparto de la película al completo. Las grabaciones comenzaron en junio de 2023, pero tuvieron que paralizarse debido a las huelgas de actores y guionistas ocurridas en Hollywood entre julio y noviembre. Las grabaciones pudieron seguir de nuevo a partir de diciembre del año pasado y terminaron en enero de este año, habiendo algo de grabación adicional en junio.
En cuanto a música y banda sonora, el compositor de la película es Harry Gregson Williams, conocido por haber trabajado junto a Ridley Scott en La Casa Gucci, El Último Duelo, Alien Covenant, Prometheus, El Reino de los Cielos o The Martian. Vamos, que es gran colaborador junto a este director. También es el compositor de todas las películas de Shrek, X-Men Origen Esloveno, Chicken Run o Prince of Persia. Gregson Williams sustituye en la banda sonora a Hans Zimmer y Alicia Gerrard, quienes trabajaron en la banda sonora de la primera película. Maravillosa. Y en cuanto a personajes y reparto, vamos allá. Paul Mescal interpretará a Lucio Vero, hijo de Lucila, sobrino de Cómodo y nieto de Marco Aurelio. En la secuela ya lo veremos como un adulto, debido a que han pasado unos 20 años aproximadamente desde el final de la primera película. Lo veremos volviendo a Roma después de estar lejos de la ciudad y de su madre durante muchísimo tiempo, y allí se convertirá en gladiador, honrando la memoria de su héroe, el general y gladiador Máximo X Meridio. Vamos, que lo veremos peleando en el Coliseo. En la primera película lo vimos como un niño, siendo interpretado por Spencer Treat Clark, y desconocemos la razón del reemplazo de actor, pero Spencer Clark no guarda ningún rencor a Ridley Scott por este cambio. De hecho, apoya a tope la secuela y a Paul Mescal como su sustituto. Si pensáis que es porque ya no se dedica a la actuación, no es así, el tío sigue actuando. Connie Nielsen interpretará a Lucila. Connie Nielsen repite 24 años después el papel que ya interpretó en la primera película, Lucila, la hermana de Cómodo, hija de Marco Aurelio y la madre de Lucio. No sabemos qué fue de ella tras la muerte de Máximo, pero sí sabemos que siguió en Roma desde ese momento y que vive bajo el reinado y la corrupción por parte de los actuales emperadores malignos Caracalla y Geta. Pedro Pascal va a ser Marco Acacio, nuevo personaje para la película, que lo describen como un general romano que desea conquistar el norte de África con su ejército, pero que no estará muy de acuerdo con los emperadores en sus decisiones. Lo veremos también luchando en el Coliseo como gladiador, y sí, según parece veremos un combate entre este y Lucio. Denzel Washington será Macrinus, nuevo personaje para esta película, que es descrito como un líder de gladiadores en Roma, conspirador y con el objetivo de ser emperador sea como sea. Lo veremos como una especie de mentor para Lucio Vero. En la película, Macrinus será un liberto, es decir, un esclavo que ha ganado su libertad, que ahora es libre, y se ha enriquecido vendiendo armas, recursos y entrenando gladiadores. En la realidad, Macrinus pues no fue ni un esclavo, ni un ex esclavo, ni un vendedor de armas, ni nada de eso. Macrinus nació en el año 164 en Cesarea, es decir, en el norte de África. Poco antes del año 205 fue asesor legal de Cayo Fulvio Plauciano, prefecto de Roma. De la muerte de Plauciano en el año 205, Macrinus se dedicó al 100% a la administración del patrimonio imperial. Y en el año 212, con Caracalla siendo emperador, Macrinus es nombrado prefecto de Roma. Macrinus fue uno de los grandes líderes que organizaron el asesinato de Caracalla en el año 217. Y tras la muerte de Caracalla, Macrinus fue elegido emperador por su propio ejército, sin consultar en ningún momento al Senado de Roma. Aunque su reinado duraría muy poquito, ya que en el año siguiente, en el año 218, el ejército de Macrino y el propio Macrino fue derrotado en una gran batalla. Y después de esto, después de ser capturado y derrotado, Macrino fue ejecutado. Joseph Quinn será Geta y Fred Hetchinger será Caracalla, los actuales emperadores de Roma después del reinado de Cómodo. Se supone, porque en la realidad no fue así. Caracalla es descrito como menos estable mentalmente en comparación con su hermano, pero ambos serán crueles y corruptos emperadores que se divierten viendo luchas entre gladiadores o naumaquias en el Coliseo romano. En la historia, Caracalla asesinó a Geta y ya veremos si esto pasará en la secuela. Vamos a ver quizás si hacen alguna referencia. Serán por supuesto los villanos de la película. Y por último, Derek Jacobi será Graco. Derek Jacobi regresa a interpretar a Graco después de 24 años, ya que lo interpretó en la primera película. El senador Graco tenía pensamientos totalmente opuestos a la corrupción romana. Y por terminar, los actores y actrices Steve McNerney, Rory McCann, Alec Utgoff, Michael Amawi, Leo Rath, Peter Mensah o Matt Lucas están también en el reparto de la película en roles más secundarios. Y llegamos al final del vídeo. Si os ha gustado, pues me lo podéis agradecer dándole al botón del like. Os podéis suscribir si os gusta el contenido que subo a este canal. Podéis dar a la campanita para saber cuando subo nuevo vídeo. Me podéis seguir en redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok, que os dejo los enlaces ahí abajo en la descripción. Y poco más. Y comparte el vídeo con la gente que quiera saber todo lo que hay que saber antes de ver Gladiator 2. Así que bueno, dicho esto, no hay más que contar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.